Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Parecía que no iba a terminar nunca el mercado, pero por fin acabó. Aquí estamos para comentar un poco la situación. No os disculparéis si no somos muy concretos en algunas situaciones, que supongo que tendrán un cierto interés, pero que nosotros tendremos que pasar de puntilla. Lo primero que quiero decir es que estamos contentos, satisfechos de cómo ha ido todo en el mercado. Ha sido un mercado raro, complicado. Esto se mueve, el fútbol se mueve un poco en cascada, y si hay poco movimiento arriba, en primera y en segunda división, sobre todo Liga Española, que es lo que nosotros básicamente podemos movernos y tenemos capacidad para movernos, aunque también hemos mirado algunas cosas en el extranjero. Pues si hay pocos movimientos, como digo, porque ha sido un mercado bastante paradillo, diría yo, pues a nosotros en primera red pues nos caen pocas cosas. Hemos hablado con multitud de jugadores, hemos manejado listas de todo tipo. Evidentemente no vamos a entrar en nombres, los mejores son los nuestros, sin ninguna duda, pero hemos hablado, bueno, no sé con cuántos jugadores. Muchos los habéis sacado en la prensa y otros no los habéis sacado, pero evidentemente con los que estamos muy contentos y son los nuestros. Nos habíamos marcado una hoja de ruta que tenía básicamente 4 puntos, que espero recordar de memoria porque he olvidado mis notas. Era reducir la plantilla, pasar de 24 a menos fichas, en este caso 21. Pensar que prácticamente hemos renovado el 70% del equipo. Si no me falla la memoria, hemos hecho 11 jugadores nuevos, 2 chicos que han subido del filial, una renovación, la de Draghi, y 7 jugadores que continúan. Entonces, bueno, hemos tenido y creo que hemos hecho una o dos rescisiones, si no recuerdo mal. Los demás, lógicamente, pues terminaban contrato y no debieron de ser rescindidos. También queríamos bajar la edad media de la plantilla. Ha sido también un objetivo que hemos conseguido. Nos lo marcamos como una prioridad, que queríamos un equipo más joven. También queríamos un equipo, si me permitís, un poco más físico, más alto en algunas posiciones. Creo que también ahí ha entrado mayor músculo, y desde un punto de vista presupuestario, pues lógicamente el tener menos fichas pues nos hacía concentrar de una forma más importante la cantidad económica. Evidentemente no voy a entrar en números económicos, como comprenderéis, y porque aquí competimos con todo, y tenemos rivales con los que competimos, evidentemente, pero hemos subido más de 10 puntos nuestros recursos en el primer equipo sobre el presupuesto total del club. Dicho esto, pues ¿qué buscábamos? Pues jugadores comprometidos, jugadores que quisieran venir, que cuando Juan, Raúl o yo pues le explicábamos el proyecto, pues los viéramos comprometidos y los viéramos convencidos de que querían venir. No hemos entrado en subasta, era una norma que nos marcamos al principio del mercado, y no hemos subastado. O sea, si el jugador se quería subastar, no era su sitio, no era Córdoba. Pero no por una cuestión económica, sino por una cuestión conceptual. No confías en el proyecto, no nos ves como la primera opción, pues no hay ningún problema. Vete a otro sitio y nosotros seguimos nuestro camino. Creo que en ese sentido, pues eso hace que consigamos, pues eso que digo, jugadores comprometidos, jugadores que han querido venir, operaciones que hemos hecho rápidas porque ves que el chico está convencido y que quiere ir rápido y que la negociación pues va rápido. Eso no quiere decir que en determinados momentos hemos tenido que a lo mejor pagar algo más de lo que inicialmente son situaciones de mercado, No estoy ligando esto a una situación económica, sino a una situación conceptual de qué es lo que queremos, este tipo de jugador, estos perfiles. Creo que los perfiles que buscábamos los hemos encontrado todos en el mercado, y creo que tenemos
un buen equipo y que hemos mejorado la plantilla y que estimamos que estamos en una buena situación de inicio de temporada. Sobre esto también tengo que decir que no solo hemos traído o hemos pensado que traemos buenos jugadores, sino piezas que encajen. Solo con buenos jugadores no. Aquí no se trata de tener una buena plantilla, sino un buen equipo. Creo que son dos conceptos distintos. Entonces, nosotros estamos contentos, el míster lo que nos transmite, es mejor que hable por su boca, pero que está contento, al menos eso es lo que nos transmite y bueno, estamos creo que en buena disposición para empezar la lucha. Así que ahora cedo la palabra a Juan, que también os comentará más detalles. Bueno, yo creo que Antonio ha explicado perfectamente las situaciones con las que nos hemos encontrado. También hemos aprovechado, bueno, añadiendo un poquito que hemos aprovechado también oportunidades en cuanto a la celeridad en algunos de los fichajes. En otros hemos tenido que esperar porque eran situaciones donde había más clubes inmersos o donde el jugador, pues evidentemente también pues tiene otras ofertas, pero como dice Antonio, al final el 100% de los jugadores ha querido venir aquí. En algún momento había un jugador que ha habido alguna duda, alguna cosa y bueno, hemos mirado otras opciones y hemos visto que no era el jugador ideal para venir a Córdoba y en este sentido estamos muy contentos. Creo que añadir también que, como ha dicho Antonio, la plantilla está compensada a pesar de tener 21 fichas, porque creo que hay jugadores muy polivalentes que pueden usarse en cualquier escenario o cualquier situación difícil en momentos determinados. No queríamos hacer tampoco un extremo, ya que hemos tenido ante la presentación de Cookie, he hablado un poco más que vemos al jugador más para jugar en la media punta y en tal caso poder utilizarse en el extremo, bueno, pues debido a esa polivalencia, pero no queríamos hacer ese extremo, como se habló, bueno, salió el nombre de Leiva, salieron nombres de extremos, porque pensábamos que teníamos tres extremos de un nivel muy, muy importante y creemos también que bueno, que para que los jugadores estén muy enchufados se tienen que sentir pues con esa posibilidad de poder jugar, ¿no? Entonces, eso es importante, el grupo está muy unido y, como ha dicho Antonio, tenemos un grupo joven, con ambición y con ganas de que salgan las cosas bien para cumplir los objetivos. Sí. Hola, Antonio, Fernando López, de PTV, estamos en directo. Ha dicho que está contento con la plantilla, pero me gustaría saber también su opinión sobre lo que piensa la afición, sobre esa sensación que hay de descontexto de desánimo generalizado en cuanto al tema de fichaje, de que no han venido esas primeras opciones de las que salían también en prensa. No sé qué opinión tiene sobre eso. Bueno, nosotros respetamos todas las opiniones. Creemos que no tengo muy claro que esa sea una opinión generalizada. Es cierto que como corriente pues existe, pero para nosotros hemos manejado primeras opciones. Para nosotros hemos ido a por las primeras opciones que queríamos. Sabemos que hay nombres en el mercado que suenan o que tienen más nombres, valga la redundancia, pero eso no quiere decir que nosotros pensemos que ese jugador sea el idóneo. Solo mencionaré a uno por mi relación personal de cercanía con él y espero que no se enfade, que es Fede Vico, pero hemos hablado mucho con Fede, pero bueno, Fede es un jugador de unas condiciones y unas características en este momento que tenía multitud de ofertas. Hemos manejado algunos de esos nombres que han sonado, pero tenemos que ser conscientes de que estamos en primera red. Si estuviéramos en segunda o en primera, o a lo mejor pues otros jugadores también nos mirarían. Insisto, no quiero hablar de eso en el sentido de nosotros estamos convencidos de lo que hemos hecho. Ya veremos al final si hemos acertado, en cuántos hemos acertado y en algunos nos habremos equivocado, seguramente, porque esto es fútbol, pero pensamos que tenemos un buen equipo para luchar por los objetivos que nos hemos planteado.
Sí, Antonio, Tony Cruz, Cope Córdoba. Hablado varias veces de que el dinero debe ir al campo, de que debe aumentarse esa partida. ¿Los fichajes que se han acometido para este verano son los que ahora mismo se puede permitir en el Córdoba o ha quedado un remanente para invierno? Ha quedado un remanente. Yo es que, de verdad, cuando oigo que no tenemos posibilidad económica y tal, me sorprende. Porque creo que eso lo sabemos, creo que las 4 personas que lo sabemos, creo que estamos aquí sentados. Entonces, bueno, ha quedado un remanente. Y esperemos que no tengamos que utilizarlo. Sería la mejor señal. Y que en enero 100% de acierto, cosa que es bastante improbable porque eso no existe en fútbol. Seguro que se nos ocurre que algo podemos retocar, pero no es una cuestión de más recursos, es una cuestión de mercado. Primero, es una cuestión de línea de trabajo, de qué era lo que queríamos hacer, y después es una cuestión de mercado. Nosotros no podemos inventar los jugadores. En el mercado están los que están, ¿no? ¿Que alguno podría haber venido? Sí, pues no lo hemos considerado. No hemos consumido todos nuestros recursos, si esa es tu pregunta. Hola Antonio, buenos días, buenas tardes ya. David Jurado de Córdoba Deporte. Hablando de economía, no sé si se va a hacer público, porque me acuerdo que fue un dato que te sorprendió a ti bastante cuando llegaste, de que lo que se empleaba en la plantilla anteriormente era menor de lo que se debería. ¿Se puede decir cuál es el presupuesto de Córdoba en la primera plantilla? No lo decimos por muchas razones. La principal estratégica con nuestros rivales. Sabemos más o menos el escalón que ocupamos en cuanto a coste. He dicho que hemos gastado el 10% más de recursos. Sigo pensando que tenemos que gastar más en la primera plantilla. Y nuestro aterrizaje en el fútbol profesional debe ser con un mayor gasto en primera plantilla, que como todos sabéis, eso no nos garantiza que vayamos a conseguir los objetivos que nos propongamos en cada momento, pero nos ayuda. Nos ayuda. Ejemplos hay todos los que queráis y en todas las divisiones. El mayor presupuesto no significa que sea el primero de la clasificación, pero bueno, ayuda. Y en esa línea estamos trabajando. No podemos cambiarlo todo de un día para otro. El Córdoba es muy fuerte como club en algunas cosas y no tan fuerte en otras. Entonces ahí estamos buscando los equilibrios. Antonio, Javier Gómez de ABC Córdoba, por seguir un poco con el... Oye, pregunta un poquito a Juan, que está aquí aburrido. ahora también. Por seguir por el mismo tema, dice que ha subido un 10% el gasto. Si nos puede concretar de dónde venía, en qué porcentaje del presupuesto se gastaba en la primera plantilla y en qué situación está el Córdoba. Y también comenta que hay que seguir aumentándolo. ¿Hasta qué porcentaje hay que aumentar ese? Bueno, sabéis que en fútbol profesional se habla en fair play, lógicamente, de no más del 70%, porque fair play y control económico de la liga lo prohíben. Yo creo que en el entorno de un 60% sería un porcentaje razonable. Nosotros estamos ahora en el 40 y algo. Entonces, bueno, trabajamos para eso. En una temporada no podemos cambiarlo todo. Además de digamos, gastos directos en plantilla, hemos hecho también algunos gastos en el entorno de la primera plantilla que para nosotros, pues, pensamos que tienen influencia en el resultado deportivo. Todo lo que tiene que ver con la salud, con la alimentación, con el trabajo en grupo, todo eso pensamos que influye en el resultado deportivo y en eso también hemos invertido algo de recursos. Y pensamos seguir haciéndolo. Pero esta ya para Juan, Ignacio. Esta va a ser para ti, Antonio. Ignacio Luque, Diario Córdoba. Hablabas de un 10%, sigo con el tema. De un aumento del 10% sobre el presupuesto global del club. Claro, la pregunta es, ¿el presupuesto global se mantiene, aumenta, se reduce? Esa una. Y la segunda es, ya que no quieres, por tema estratégico, como dices, al menos si sabrá el presupuesto de plantilla de los rivales, si nos puedes decir en qué posición del escalón crees tú que está el Córdoba. ¿Quinto, sexto, séptimo, octavo? El presupuesto básicamente es el mismo, el presupuesto global. Todas esas reducciones de presupuesto que se han producido y tal no son verdad. ¿Vale?
estamos redistribuyendo cómo gastamos el dinero y estamos intentando recortar gastos en algunas áreas, que es complicado, y lógicamente intentamos también ingresar más. Yo espero que a final de temporada el presupuesto sea mayor que el de la temporada anterior. A día de hoy no lo es. ¿Vale? Y en cuanto al escalón, pues yo creo que por ahí debemos de andar. Bueno, los datos no existen. Entonces, cuarto, quinto, sexto. Las diferencias tampoco son enormes. ¿Vale? O sea, podemos ser el cuarto, pero que no hay una gran diferencia. Esas diferencias en el mercado tampoco te permiten hacer... Sí, tengo una y una, pero creo que termino contigo y ahora le pregunto a Juan. Sobre el tema del presupuesto, una pregunta más general. No sé si se ha dado avances con el tema de la federación, del tema del límite salarial en Primera Federación, porque en esta rueda de prensa de balance que parece que se han instaurado en el resto de clubes también, había algún presidente que se ha quejado de eso mismo, de porque hay jugadores de segunda que han decidido bajar a Primera Federación porque cobraban más que en segunda. No sé si hay algún avance de esto y si vosotros tenéis alguna opinión formada al respecto. No, concretamente no nos han notificado. Sé que en la última comisión delegada fue uno de los muchos asuntos que se trató, pero no hay una definición concreta, como por ejemplo funciona el control económico en segunda y en primera división. No la hay. Las diferencias pues son enormes. Ahí, igual que le contestaba a tu compañero que entre el 4 y el 6 o el 7 no hay grandes diferencias económicas, las hay, pero no los escalones no son demasiado grandes, pues yo te diría que a lo mejor a partir del 8 o del 9 pues sí hay muchísima diferencia. Sí, Juan. Creo que el último día del mercado de fichaje se intentó hacer un último fichaje, un sub-23, que es lo que daba la posibilidad. ¿Por qué no encajó? No sé si por la cascada esa que hablaba Antonio, y si ese deseo, esa intención de fichar, porque me imagino que porque desde dentro la parcela deportiva, ¿no?, la comisión entiende que hacía falta algo más, se va a mantener. Es decir, si podría llegar en el paro en las próximas semanas. Bueno, no se intentó. O sea, nosotros estábamos atentos a cualquier posibilidad que pudiera reforzar la plantilla, y la ficha evidentemente era sub-23, y el plantearnos un movimiento de sacar un jugador, como han hecho otros equipos, que han sacado algún jugador con ficha senior para meter a otro jugador senior, entendíamos que no lo planteábamos porque estábamos contentos con el nivel general que se había firmado. En ese caso, bueno, exploramos las vías de esa posibilidad de que algún sub-23 nos pudiera mejorar en el puesto de ataque, sobre todo, donde tenemos a Toril y Casas, y por complementar un poco, pues evidentemente si nos daba algo diferente, estaríamos preparados para hacerlo, pero en este caso no se produjo porque, pues, como ha dicho un poco Antonio también, el mercado no ha ofrecido unas posibilidades de firmar con éxito, y había jugadores que nosotros no nos planteábamos su llegada aquí porque entendíamos que no daban ese perfil. Bueno, la pregunta para Juanito principalmente, o Antonio, pero sobre todo para Juanito. ¿No crees que, viendo cómo actúan el resto de clubs el año pasado, gastar 2 fichas senior en el tercer cuarto central, según lo mires, o en el segundo lateral derecho, desperdiciar algún recurso? Quiero decir, generalmente el tercer cuarto central en la mayoría de los equipos es un sub-23, el segundo lateral derecho en la mayoría de los equipos también. Es que nuestro concepto o sea, hay una reglamentación que la conocemos y existe, pero nuestro concepto de plantilla no es diferenciar entre jugadores senior o jugadores sub-23. Aquí viene el jugador que creemos que es mejor para el Córdoba y que nos puede aportar más en ese sentido. Si el jugador, en este caso me preguntas por el central, si entendiéramos que el jugador sub-23 es mejor que el que ha venido en este caso, que es Carlos García, que ha venido
el último para esa posición, que no es sub-23, entendiéramos que es mejor, hubiésemos hecho otro tipo de movimiento, hubiésemos cerrado en el lateral derecho un sub-23, pero entendíamos que los sub-23 que quedaban en el mercado no nos daban el nivel suficiente, que necesitábamos tener, como ha dicho también Antonio, en esa plantilla corta, no nos importaba utilizar esos recursos de ficha senior, y no hemos dejado esa ficha libre tampoco hasta última hora, porque entendíamos que en el mercado tampoco había aparecido nada, ni iba a aparecer en cuanto a soluciones en el ataque, un poco que hemos hablado, que estamos contentos, pero era una forma un poco de complementar, y pensábamos que si alguien tenía que complementarlo era un jugador sub-23, porque traernos un jugador ya mayor, pues bueno, nos podía causar también un perjuicio a la hora de lo que estamos hablando, ¿no? Un poco de las sensaciones de poder jugar, no poder jugar, de los roles del equipo, ¿no? Que creo que el año pasado, y no me gustaría hablar mucho del año pasado, pero creo que en eso sí que cometimos algún error, en traer jugadores que desempeñaran un rol muy parecido, porque a la hora de gestionar eso es bastante complicado para el entrenador, ¿no? Fernando, David y Tony, si no te importa pasarlo para... Bueno, para Juanito, por ejemplo, desde tu experiencia como técnico, ¿tú crees que condicionó a Ibanania las dos primeras alineaciones el hecho de la tardanza en los fichajes? Es decir, tuvo que poner a 8 jugadores que ya estaban el año pasado. ¿Tú crees que si hubieran llegado antes esos otros jugadores podían haber hecho competencia para ser titulares? Bueno, evidentemente ayuda, ¿no? El que el jugador esté antes ayuda a que el técnico lo conozca, ¿no? El técnico más o menos tiene una idea de todos los jugadores de la categoría, pero no los conoce como lo podemos conocer nosotros, que evidentemente vemos muchísimos más partidos, y ellos tienen otros cometidos de análisis de su propio equipo, y a veces se hacen una idea, no solo Iván, ¿no? Hablo un poco de los técnicos en general, se hacen una idea equivocada de lo que pueden ser los jugadores, ¿no? Porque muchas veces los ves 2 partidos y te crees que ese jugador es de esta manera, ¿no? Es importante, pues, un jugador verlo más de 20, 30 partidos para saber qué características tiene, haberlo seguido durante años, y en ese sentido, bueno, el que venga antes, evidentemente al técnico le hace decantarse de una manera u otra. Pero yo quiero aclarar un poco que, bueno, esos 8 jugadores que han jugado esta semana pasada y la anterior, son jugadores que de los 8, 7 han tenido propuestas para marchar. O sea, a veces no vemos lo bueno que tenemos aquí. Yo entiendo también que por el tema de cómo acabó la temporada, pues la gente se haga una idea equivocada de esos jugadores, pero nosotros que lo hemos visto en años anteriores, que lo vimos al principio en el Córdoba rendir, pues sabemos perfectamente que fue un problema más mental, un problema más de estado de forma, pero que esos jugadores son jugadores que son codiciadísimos por la categoría, ¿no? Juan, dentro de los estereotipos que se pueda decir de forma, pues no sé si vulgar o común, de qué plantilla, por ejemplo el Ibiza con estos jugadores que vienen de segunda división, con ese sello un poco Racing de Romo, el Castellón que está fichando muchos jugadores extranjeros y también una plantilla un tanto peculiar. No sé, dentro de esos estereotipos, ¿cómo podríamos definir al Córdoba? ¿Qué tipo de plantilla se puede definir que tiene y qué es lo que habéis buscado? Bueno, yo no me voy a meter en el trabajo de otros, porque evidentemente algunos equipos pues tienen una filosofía, tienen un entrenador. Nosotros lo primero que hicimos es contratar al entrenador, y luego vinieron en cascada un poco los fichajes, algunos antes, otros después. Nosotros sí que decimos un poco cómo actuábamos, seguido unas líneas que Antonio le ha comentado al principio, ¿no? De lo que queríamos para el equipo, y también hacemos el equipo en torno a la figura del entrenador, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ibiza, Castellón, pues igual, a lo mejor tienen una serie de jugadores que van determinados a la propuesta de juego, pero a nosotros a lo mejor esos jugadores, por mucho que a lo mejor tengan más nombre, ganen más dinero, no nos sirven en este modelo de juego. Intentamos adaptarnos a ellos, intentando realizar el menor costo posible, siendo objetivos también y siendo honestos, porque no nos gusta tampoco que los jugadores vengan aquí con la mentalidad de que a lo mejor se les ha regatado de dinero. Estamos intentando que ser lo más justo posible, tanto para bien como para mal, y en ese sentido, pues como ha dicho Antonio, estamos al 100% contentísimos con la plantilla que hemos creado, ¿no? Javi, cierra la vía, no sé qué más quiera, o cierra Antonio, o cierra Antonio. Sí, para Antonio, aprovechando la comparecencia, preguntar por las camisetas, cómo está el tema con Giboba, cuándo van a llegar y cómo está ese asunto. Pues el tema está en manos de los servicios jurídicos del club y no puedo comentar mucho más porque tampoco es prudente que hable, pero no las hemos recibido.
Parece ser que las vamos a recibir pronto, pero yo hasta que no estén aquí y hayan sido chequeadas convenientemente y me digan que todo está correcto, pues estoy deseando que lo podamos comunicar, y que tenemos camisetas para vender además a nuestros aficionados. Antonio, siguiendo un poco la pregunta de Javi, no sé si hay posibilidad dentro de todo lo que está en manos de los servicios jurídicos de que Gibova no acabe la temporada. Y la otra pregunta tampoco tiene nada que ver con los fichajes. Es que me gustaría preguntar cuál es la postura, porque no la conocemos, no ha habido ningún comunicado oficial del club sobre todo el caso Rubiales. ¿Cuál era la primera? La primera, si puede que el equipo visto a lo largo de la temporada. Entendemos y vamos a obligar a Gibova a que cumpla su contrato, aunque sea mal, porque lo está haciendo mal, bastante mal, pero que cumpla su contrato, porque las camisetas no se fabrican en un rato. De hecho, ya hay que empezar a trabajar para la próxima temporada. Ya estamos trabajando para la próxima temporada. Y con respecto al segundo asunto, pues me parece lamentable que después de un exitazo deportivo como el que se ha conseguido, que la selección española femenina sea campeona del mundo, se esté hablando, no sé si 20 o 25 o 30 días, porque ya me pierdo, después de un espectáculo bochornoso que no debería de haber ocurrido y que nos tiene a todos hablando y a vosotros preguntando y a los clubes respondiendo. Y bueno, y además, si a eso le añadimos que en Córdoba se va a disputar el primer partido de las campeonas del mundo, y que estemos hablando de otra cosa cuando deberíamos de estar hablando de fútbol y, si me permitís, entre comillas, homenajeando a esos jugadores que han conseguido algo brutal como ser campeonas del mundo. Simplemente, después de escucharte, ¿por qué el club no ha emitido un comunicado oficial, como han hecho otros tantos, digamos, mostrando su postura de repulsa hacia la actitud de Rubiales? Bueno, no hemos considerado oportuno posicionarnos públicamente sobre un tema que nos afecta, como a todo el fútbol, pero indirectamente. Pero es obvio cuál es la postura yo no creo que sea una postura de club, sino es una postura de sociedad. Afortunadamente, la sociedad española tiene una opinión sobre estas cuestiones. Para Antonio, se ha alargado la campaña de abonados, terminaba el día 1, como se hizo saber. ¿Cómo está? Desde mediados de agosto no conocemos datos. ¿Cómo lo veis? Vamos a emitir datos oficiales. Estamos por encima de 12.600, que bueno, parecía difícil cuando vinimos a presentar aquí la campaña. Yo creo que ninguno os lo creíais, y yo os lo decía porque me lo decían, porque evidentemente yo no tenía la experiencia anterior para saberlo, pero la gente me decía que lo hacemos, que llegamos, y efectivamente pues la afición ha respondido pues de forma magnífica. Igual que respondía en un partido de presentación un viernes de agosto, pues la entrada fue bastante buena, dadas las circunstancias de creo que anunciamos el partido con 4 o 5 días de antelación y un viernes en agosto en Córdoba. O sea, tiene muchísimos méritos. El partido de Ibiza el otro día, una buena entrada, siendo agosto, y seguro, estoy absolutamente convencido que el próximo partido en casa contra el Linares, que espero que sea con las camisetas de la temporada, pues tengamos una magnífica entrada. Así que públicamente, como no puede ser de otra manera, y en nombre de todos los que formamos el Córdoba Club de Fútbol, pues nuestro agradecimiento por la confianza a todos nuestros abonados.
Sí, esta ya va un poco sobre extra, pero antes he hablado de los proyectos para formar plantilla. También recuerdo en esa primera rueda de prensa que diste aquí un poco de los pilares fundamentales del nuevo Córdoba, que uno era esa la primera plantilla y el segundo era el estadio. No sé si de este tiempo, o sea, desde aquella rueda de prensa hasta hoy, sí ha habido algún avance en ese sentido con ayuntamiento, con previsiones positivas, negativas. Sí, vamos avanzando. Ha habido reuniones, digamos, entre los máximos responsables de ambas entidades, y después también ha habido reuniones técnicas de temas jurídicos. Próximas semanas esperamos concretar otras reuniones de aspectos técnicos no jurídicos. O sea, estamos trabajando. Son temas complejos. Tanto Ayuntamiento como Córdoba Club de Fútbol tenemos muchas ganas de comunicar, pero como hablábamos ayer, cuando comuniquemos tenemos algo que comunicar. No salí a decir que... Yo iba a hacer dos preguntas. Una muy rápida a colación del tema camisetas, porque habéis dicho que estáis trabajando ya. Supongo que se descarta Giboba el año que viene. Me imagino que no querréis prorrogar ese contrato. Y la otra, antes he hablado del cierto desencanto, un sector de la afición y demás. ¿Entendéis que es porque se ha entendido desde fuera que iba a llegar en esta recta final del mercado un jugador diferencial como oportunidad de mercado, si entendéis que ha llegado o no y no ha llegado? En cuanto a lo primero, Tony, siento no ser concreto en este tema porque como la mayoría de los contratos tienen cláusulas de confidencialidad, entonces cualquier cosa que yo pudiera decir, pues igual se puede utilizar porque no sé dónde va a terminar esto. Entonces no puedo seguir hablando sobre este tema. Y con respecto al segundo tema, bueno, te vuelvo a decir un poco lo mismo. El mercado estaba como estaba, nosotros podíamos esperar hasta un determinado momento que decidimos, analizándolo. Durante todo el mercado, en distintos momentos hemos tenido que tomar decisiones, digamos, importantes, ¿no? De esperar o no esperar. Y en un determinado momento, ya sobre el final del mercado, viendo que no se iba a producir nada que nos mejorara ostensiblemente la plantilla que teníamos, pues decidimos hacer los últimos movimientos, sabiendo, y salió bien, podía haber salido mal, que el último día del mercado apareciera alguien que dijéramos, uff, no pasó. Podría haber pasado, pero no pasó. Entonces, estamos contentos, no... O sea, tampoco estábamos buscando eso. En otro momento del mercado, a lo mejor sí, en el inicio, en el final del mercado. Pensar que muchos jugadores con los que hablamos estaban esperando. Había jugadores básicamente de dos tipos en el mercado, ¿no? Los que estaban esperando ofertas de primera, que muchos de ellos, lógicamente, han terminado en segunda, y los de primera red, segunda, que estaban esperando ofertas de segunda, y como no había sitio para todos, pues han terminado en primera red. Nosotros tenemos que equilibrar eso, tenemos que equilibrar pues que también tenemos un técnico, como antes le preguntabais a Juan, pues que está jugando con muchos chicos del filial y tiene que construir un equipo. Entonces, buscando todo ese equilibrio, pues en determinados momentos decidimos hacer movimientos en el mercado, pero sinceramente estamos contentos. Yo no tendría ningún problema, y Juan tampoco, en decir, pues cerramos demasiado pronto y quizás no pasa nada. Por eso no vamos a hacer ni mejor ni peor temporada. Estamos contentos con lo que tenemos, creemos que hemos creado un buen grupo, tanto a nivel técnico, táctico, físico, como de personas. El míster está contento, el equipo está trabajando bien, estamos empezando. Bueno, vamos a ver dónde nos lleva todo esto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.